Hola amigos, estamos aquí leyendo el tercer capítulo, tercer sermón intitulado El Sermón de la Vía Dolorosa. Estimado radio oyentes, el mensaje de esta mañana se titula El Sermón de la Vía Dolorosa. En el Evangelio según Lucas capítulo 23, versículo 26 al 31, leemos las siguientes palabras. Y llevándole tomaron a Simón Cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Esas palabras fueron pronunciadas por el Señor cuando era llevado del pretorio al Calvario para ser crucificado. En Juan 19:17 dice que Jesús salió al pretorio hacia el Calvario llevando la cruz a cuestas. Pero Lucas afirma que mientras le conducían al Calvario, tomaron a Simón Cireneo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Era costumbre que los condenados a muerte llevasen la cruz en que iban a ser clavados. ¿Por qué en el caso de Jesús tomaron a otro para que llevase la cruz? Tenemos que suponer que la carga resultó demasiado pesada para el cuerpo agotado de nuestro Señor. He aquí las causas de su agotamiento. Sabemos que la noche del día anterior Jesús experimentó aquella insondable agonía que le hizo sudar sangre en el huerto de Getsemaní, en donde poco después le prendieron los hombres que representaban la autoridad de la nación. Preso en Getsemaní, Jesús fue conducido en primer lugar a casa de Anás, en donde le sometieron a un largo interrogatorio. Anás le envió atado a Caifás, que oficialmente era el sumo sacerdote. En casa de Caifás estaban reunidos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y todo el concilio. Ahí le interrogaron de nuevo y dice Mateo que todo el consejo buscaba falso testimonio contra Jesús para condenarle a la muerte. Pero al no hallar las evidencias que buscaban, Caifás le dijo: Te exijo que nos contestes bajo juramento, si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús contestó diciendo: Tú lo has dicho. Al oír esta declaración de Jesús, el pontífice rasgó su vestido y dijo: Ha blasfemado. No tenemos necesidad de más testigos. Y volviéndose a los miembros del tribunal les preguntó: ¿Qué os parece? Y ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y cubriéndole los ojos le daban bofetadas y mojicones, diciéndole: Si eres el Cristo, dinos quién fue el que te hirió. De aquella manera, atado y entre declaraciones, escarnios, bofetadas y golpes, pasó el Hijo de Dios toda aquella noche. Y al amanecer al día siguiente le llevaron ante el Sanedrín. Los miembros del citado tribunal ya habían acordado su muerte en casa de Caifás, pero había una disposición que decía que los juicios tenían que ser celebrados el día, y para cubrir la forma lo presentaron ante el tribunal en las primeras horas de la mañana. Condenado a muerte por el Sanedrín, ese tribunal lo entregó a Poncio Pilato, gobernador romano, pidiéndole que le crucificase. Pilato, después de un largo interrogatorio, al entender que Jesús era galileo, lo envió a Herodes. Y dice las Escrituras que Herodes se alegró porque pensaba que Jesús iba a obrar algún milagro para satisfacer su curiosidad.
Herodes le interrogó largamente, pero Jesús no le contestó nada. Como Jesús no se prestó a satisfacer los deseos de Herodes, ese con todo su corte le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa esplendorosa, probablemente de color blanco, se lo devolvió al gobernador romano. Entonces Pilato ordenó que Jesús fuese azotado. Dice un comentarista que en el suplicio de la flagelación, el condenado inclinaba el cuerpo hacia adelante y le amarraban las manos a una columna baja, de modo que se presentase la espalda desnuda al azote. A los primeros golpes la espalda se ponía en carne viva y saltaba la sangre. No era raro que la víctima sucumbiese bajo la violencia de la tortura. Después que azotaron a Jesús, los soldados le desnudaron de su ropa y echaron sobre su cuerpo un manto rojo y le pusieron una corona de espinas en la cabeza y una caña en la mano derecha. Arrodillándose delante de él les decían: «Salve, Rey de los judíos». Luego le abofetearon, le escupieron, le hirieron con la caña en la cabeza. Y encima de todo esto, encima de haber sido escupido y abofeteado durante la noche por los judíos en la casa de Caifás, encima de haber sido escarnecido por Herodes y su corte, encima de haber sido azotado por orden de Pilato, encima de haber sido coronado de espinas, golpeado en la cabeza, escupido y abofeteado por los soldados romanos, encima de todo eso, repetimos, le hicieron cargar con la cruz, pero el cuerpo de Jesús de Nazaret estaba tan molido, tan agotado, que no podía con el pesado madero. Entonces los soldados tomaron a Simón Cirineo para que llevase la cruz de Jesús en lo que faltaba del camino para llegar a Golgata. El estado físico de Jesús era tan triste y conmovedor que arrancó profundos y dolorosos lamentos de las mujeres que formaban parte de aquella gran multitud que le seguía. Aquellas mujeres no eran cristianas, pero como mujeres al fin no pudieron soportar en silencio lo que sus ojos contemplaban. Al verse libre del peso de la cruz, Jesús se volvió hacia las mujeres que le lloraban y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y dirán a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará?». Los sufrimientos de Cristo eran tan grandes que su dolor arrancó lágrimas y lamentos a las mujeres del pueblo. Pero aún bajo aquel bautismo de sufrimientos, Cristo pensó más que en su propio dolor, en el dolor y en los sufrimientos que esperan a todos aquellos que permanecen fuera del redil de los hijos de Dios. Las mujeres lloraban y lamentaban al ver los sufrimientos de Jesús, y él les dijo: «Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se harán?». El Hijo de Dios estaba pasando en aquellos momentos por el fuego del juicio, pero en medio de su inmenso dolor, Él pensó más que en sí mismo en el fuego del juicio que espera a todos aquellos que rechazan el Evangelio y desprecian la gracia de Dios. «Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará?». ¿Qué simbolizan en ese pasaje las expresiones el árbol verde y el árbol seco? El árbol verde representa a Jesucristo y el árbol seco representa al pecador, carcomido por el microbio del mal.
muerto en delitos y pecados, y que por no querer arrepentirse y buscar la salvación, tendrá al fin que enfrentarse con lo que la Escritura llama la ira de Dios. Sí, el pecador que no quiere aceptar la salvación que le ofrece el Evangelio, al fin tendrá que enfrentarse con Dios en juicio. Los sufrimientos a que tuvo que someterse el Hijo de Dios para salvar a los pecadores nos dan una idea de los sufrimientos eternos que tendrán que soportar aquellos que desprecian a Cristo y rechazan la salvación que de modo gratuito y misericordioso les ofrece Dios por medio del Evangelio. Si en el árbol verde hacen estas cosas, Jesús es el árbol verde, porque Jesús es la vida y no puede secarse. Jesús es el árbol verde, porque es santo y no tiene por qué secarse. Jesús es el árbol verde, porque da fruto en todo tiempo. Ahora bien, si en el árbol verde hacen estas cosas, si al santo Hijo de Dios lo tratan de esta manera, ¿qué pueden esperar el impío y el pecador? Jesús era y es el Hijo unigénito de Dios el Padre. El ángel que anunció su nacimiento le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por la cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los apóstoles dijeron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús se bautizó en el Jordán, la voz de Dios se oyó desde los cielos diciendo: ese es mi Hijo amado. Y el Sanedrín condenó a Jesús por haber afirmado esto, que él era el Cristo, Hijo de Dios. El apóstol Pedro se refirió a Cristo diciendo que nunca cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y Pablo dijo: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Judas el traidor afirmó que Jesús era santo cuando dijo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Y Jesús se enfrentó con sus opositores y les lanzó el siguiente reto: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otra ocasión, cuando le querían apedrear, el Señor les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Si miramos a su naturaleza, hallamos que Jesús era Hijo de Dios. Si miramos a su conducta, vemos que Jesús era santo. Si consideramos sus hechos, vemos que Jesús anduvo por el mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Jesús es el árbol verde, el árbol de vida que produce en todo tiempo, y su fruto da vida a los hombres y sanidad a las naciones. Sin embargo, mirar cómo fue tratado el árbol verde. Mirar cómo primero los judíos y después los gentiles le escupen el rostro. Mirar cómo le escarnece y se burla de él Herodes y todo su corte, diciéndole de payaso, para convertirle en objeto de burla para el pueblo. Mirar cómo los soldados romanos le disfrazan de rey, poniéndole por corona una de espinas, por vestidura real un manto o capa roja, y por bastón de mando una caña. Mirar cómo se burlan de él y cómo arrebatándole la caña le hieren con ella en la cabeza. Mirar cómo primero los judíos y después los gentiles le van moliendo a bofetadas el rostro. Mirar cómo por orden de Pilato le hace inclinarse hacia adelante y desnudándole la espalda se la labran a latigazos como el campesino labra la tierra. Mirar cómo después de tanta burla, tanta infamia, tantos golpes, bofetadas y latigazos, le hacen salir del pretorio hacia el Calvario llevando su cruz. Pero el cuerpo de Cristo está molido y no tiene fuerzas para soportar el peso del madero. Los soldados que le conducen le exigen
con insolencia, que avance con más rapidez, pero el cuerpo de Jesús de Nazaret acaba por desplomarse, rendido bajo el peso de la cruz en aquella vía dolorosa. Aquel cuadro desgarrador conmovió el corazón de las mujeres que le seguían, y al sentirse libre del peso de la cruz, Jesús volvió su rostro desfigurado como raíz de tierra seca, y mirando las mujeres que le lloraban, les dijo: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Si al santo y justo Hijo de Dios le tratan de esta manera y le llevan para clavarle en una cruz, ¿qué puede esperar el impío y el pecador? Si el fuego del juicio causa estos estragos en el árbol verde, cuán terribles serán los estragos que causará en el árbol seco. Si al santo Hijo de Dios le someten a esos sufrimientos, cuán terribles serán los sufrimientos que caerán sobre aquellos que no se han reconciliado con Dios y que no se han cobijado a tiempo bajo el manto misericordioso y protector de la gracia divina. Sé la causa de los sufrimientos de Cristo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿quiénes eran los responsables de aquellas cosas? Lo era el alto tribunal de la nación judía, lo era Poncio Pilato, lo eran los alguaciles del Sanedrín y los soldados romanos, lo éramos tú y yo. Lo era Satanás, pero por encima de Satanás que tramó aquello, por encima de Judas que facilitó la entrega, por encima del Sanedrín que le condenó a muerte, por encima de Pilato que firmó la sentencia, por encima de los soldados romanos que le crucificaron, por encima de todo esto estaba la ley de Dios que había sido pisoteada por el hombre, estaba la justicia divina que exigía el justo castigo de los culpables, estaba la voluntad soberana del Padre eterno, que como ejecutivo del universo estaba entregando a su Hijo amado a la muerte, a fin de vindicar la ley divina, al mismo tiempo abrir una puerta de perdón para ofrecer la salvación a los descendientes de Adán. En aquellos momentos el Hijo de Dios era representante de la humanidad pecadora, era nuestro fiador ante la ley y la justicia divina. El Hijo de Dios subió a la cruz del Calvario como nuestro sustituto, sufrió por ti y por mí. Cristo sufrió el castigo de la ley, demandaba de nosotros, pero eso dice la Escritura, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero para redimirnos a nosotros tuvo el que ser tratado como un maldito, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Los hombres que prendieron, juzgaron, martirizaron y mataron a Jesús tienen toda la responsabilidad que tan incalificable hecho encierra. Al instigar la muerte de Cristo, Satanás se proponía destruirle, pero Dios el Padre, al permitir que los hombres matasen a su Hijo, se proponía salvar a la humanidad. Los hombres mataron a Jesús y al hacerlo obraron libremente, sin que ninguna compulsión divina les empujase a hacerlo. Ahora bien, si miramos la muerte de Cristo desde el punto de vista divino, entonces tenemos que decir que los hombres mataron a Cristo porque Dios el Padre se le permitió. El apóstol Pablo dice que Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿A quién lo entregó? Lo entregó a los pecadores, y al entregarlo a los pecadores lo entregó a la muerte. ¿Por qué lo entregó? Lo entregó porque Jesús se había convertido voluntariamente en nuestro fiador. Al asumir nuestra responsabilidad legal, automáticamente los pecadores de toda la humanidad pesaban sobre él, y al pesar sobre él los pecados de los hombres y pecadores, voy a leer esa parte de nuevo. Al asumir nuestra responsabilidad legal, automáticamente los pecados de toda la humanidad
pesaban sobre él, y al pesar sobre él los pecados de los hombres, la ley de Dios tenía que tratarle como a un pecador, o más propiamente como el fiador de todos los pecadores. La ley de Dios establece la muerte del culpable, y como Cristo se había hecho responsable de las culpas de todos los hombres, de acuerdo con la ley de Dios debía morir. Por eso el Padre le entregó y permitió que los hombres le tratasen como le trataron. Desde el punto de vista humano, Jesucristo fue víctima del odio y la maldad de los hombres, pero desde el punto de vista divino, Jesús, en todos los momentos de su larga y dolorosa pasión, estuvo consciente de que Él estaba poniendo su vida en expiación para librar a los hombres de sus pecados, para vindicar la justicia divina y abrir la puerta de la salvación a todos los pecadores destituidos de la gloria de Dios. Desde el punto de vista humano, Cristo sufrió porque los hombres le quisieron matar, pero desde el punto de vista divino, Cristo sufrió porque el Padre quiso someterle al padecimiento como fiador de los pecadores, como salvador de los hombres. Ahora bien, si Dios el Padre en su misericordioso deseo de ofrecer la salvación gratuitamente a los pecadores, permitió que los hombres sometiesen a su Hijo amado a aquellos padecimientos que le produjeron la muerte, ¿qué les espera a los pecadores que se burlan de Dios, que desprecian los beneficios que derivan del sacrificio de Cristo y que se ríen del Evangelio? Que nadie se llama a engaño pensando que la justicia divina no va a aplicar castigo al pecador que no se haya querido reconciliar con Dios. En la hora terrible de sus sufrimientos, Cristo levantó su voz en la vía dolorosa para advertir a los hombres no arrepentidos que lo que viene sobre ellos es algo peor que lo que estaba cayendo sobre él en aquel día. Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, dijo el Señor, mas llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre mí, sobre nosotros, y a los collados dirán, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Hijas de Cuba, hijas de Antillas, de la América del Norte, la América Central y de la América del Sur del mundo, no lloréis por Cristo, lloré por vosotros mismas, derramar lágrimas de arrepentimiento a causa de vuestros pecados y acudir al pie de la cruz del Calvario y dejar que la sangre preciosa de Cristo fluya sobre nosotros, vuestros corazones, y os limpie de todo pecado. Si queréis alegrar al corazón de Cristo, hacer esto ahora mismo, porque mientras que no lo hagáis, Cristo estará llorando por vosotras como lloró por las hijas de Jerusalén.